Bien, pues estamos comenzando la transmisión de esta primera mesa de diálogo de la exposición Indómita Intimidad. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Esta es una exposición, bueno, yo soy César Cortés Vega. Yo hice, digamos, la curaduría y un poco de museografía en este formato virtual que, digamos, es paradójico, es complejo ir asumiendo que esa es una forma de seguir compartiendo, digamos, este tipo de cosas como una exposición en físico. La verdad es que traducirla a una exposición virtual digamos, dicen algunos autores de tercer entorno, es complejo. Sin embargo, bueno, estamos acá y este es el motivo de nuestra reunión. Esta es una primera mesa de diálogo, de modo que podamos recorrer una de las primeras salas, la primera sala, o el núcleo 1, lo que denominamos núcleo 1, que tiene una cierta conformación, una cierta cantidad de piezas que se eh, reunieron alrededor de, digamos, un primer eje, que ya venía en la convocatoria. Quiero decir, antes de presentar a los artistas invitados el día de hoy, que, bueno, es complejo hacer, digamos, cuadrar piezas en este formato, en tanto se trata de una exposición de la generación 2019-2021 del posgrado en Artes y Diseño, porque todo parte de una convocatoria en donde por primera vez, al menos en las lógicas que yo he conocido en el posgrado, por primera vez se extiende la convocatoria de manera un poco más puntual. Normalmente la convocatoria era general, todo el mundo enviaba las piezas y todo se conformaba en función a esto. Esta vez lo que hicimos fue plantear ejes posibles de participación, en el entendido de que estos ejes no podían ser de ningún modo cerrados, que tendrían que aceptar una diversidad de posturas y de voces, porque evidentemente pues el posgrado tiene muchos ejes, muchas lógicas, muchas vías. Es un posgrado en donde confluyen artistas visuales, artistas plásticos, en donde están diseñadores también, en donde hay documentalistas y gente dedicada a pensar la pedagogía en artes. Entonces, aunque las áreas, digamos, son similares, pues hay muchas vías y muchas lógicas de acceso. Y entonces pensar en ejes era justamente hacerlo de manera abierta. Y cuando ya nos llegaron las propuestas, bueno, ya yo revisando las propuestas que habían llegado, eh, eh, pues hubo que adaptarlas de algún modo a esos primeros ejes. Sin embargo, creo que yo siempre he pensado en la curaduría como algo abierto y en proceso. No me gusta pensarlo desde el punto de vista cerrado. Prefiero que se convierta en un espacio de diálogo en donde incluso las contradicciones, digámoslo de este modo, puedan verse, vislumbrarse, y eso ser motivo de discusión desde el público asistente hasta todos los demás involucrados, como los artistas o quienes conformamos, digamos, la gente que organiza este tipo de encuentros, digamos. Pienso en la exposición como un encuentro, y entonces yo creo que el sentido de estas mesas de diálogo se completa de algún modo con esto que estoy diciendo. Bueno, quiero leer rápidamente. Bueno, primero quiero presentar a los artistas que nos acompañan el día de hoy. Está Hernán Alfonso, está Rocío González Rosas y está Gustavo Mora Pérez, que nos van a hablar sucintamente de sus procesos de investigación, de la obra que está expuesta en la galería virtual. Y antes de darle la palabra, nada más quiero leer el nombre del eje que vamos a visitar el día de hoy. Se llama Las comunidades imposibles y alternativas para la reorganización de las fuerzas colectivas. Y el breve texto es este. Como seguimiento del pensamiento de Bataille, Jacques-Luc Nancy menciona la imposibilidad de construir comunidades desde la añoranza por aquello que, en su estado primitivo, estaba realizado mediante la pérdida de sí en la fiesta, el ritual y el sacrificio. Bataille mismo apunta que la añoranza por una comunidad perdida nos aleja paradójicamente de ella, y que en tanto más sociales seamos en las conformaciones humanas contemporáneas, menos comunitariamente podremos vivir. Posiblemente la fuerza que en estas condiciones seamos capaces de ejercer sea la de una colectividad heterogénea
que a pesar de estar construida en el respeto al individualismo, sea capaz de empujar históricamente las condiciones de vida. Ahí la provocación, y bueno, sin decir nada más, le doy ahora sí la palabra a Hernán Alfonso, que nos va a hablar de su obra y su proceso creativo. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos. A todas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a César por la presentación y gracias a los organizadores por la oportunidad de darnos para poder estar aquí y charlar un rato sobre nuestros procesos. Ojalá pudiéramos estar viendo, bueno, más bien, podamos ver ahora la exposición para poder hablar un poco sobre, sobre lo que es mi trabajo más bien, mi investigación en este posgrado. Yo estuve en el posgrado en la maestría de pintura, y el proyecto que presenté para la exposición, primero me disculpo, pasan muchos aviones por donde vivo, entonces se escucha mucho ruido. Esto, este proyecto que se llama Las Cenas Familiares. Yo entré al posgrado con una investigación que realmente lo planteé desde dos proyectos de creación, no desde uno solo. Entonces, la idea es investigar sobre las posibilidades de una pintura que se hibrida con otros medios. Entonces, esta primera obra fue como un primer acercamiento justo a esa posibilidad, y esa es la posibilidad de combinar la pintura más convencional de óleo sobre tela, ¿no? Con la instalación. En este caso, una instalación objetual a partir de un objeto mobiliario que es la alacena. Esta video que están viendo es un acercamiento justo de esa intención, porque este proyecto en muchos sentidos terminó, bueno, estuvo truncado por todas las cuestiones de la pandemia, cosas que no se pudieron hacer, como llevarlo en esos momentos que presenté el proyecto, llevarlo a un espacio físico. Entonces acá hubo una salida insuficiente, claro, pero necesaria, que fue hacer este render muy cercano a los renders arquitectónicos para mostrar como una idea de lo que es una instalación en un espacio ideal, como esta especie de cuarto, ¿no? Entonces, este trabajo, bueno, surge a partir pues, de un cuestionamiento sobre el álbum fotográfico o el álbum familiar como un lugar en donde está el poder de la memoria de una familia, ¿no? Y en ese sentido, el poder de la memoria de una sociedad más grande, ¿no? Entonces, esos cuestionamientos fueron sobre las imágenes que son comunes, o son sobre las imágenes que no son comunes. Entonces surgió porque alguna vez, así, ya hablando de la anécdota, en alguna reunión con algunos amigos hablando sobre justo el álbum familiar o justo sobre las fotografías de mi propio álbum familiar, cayeron en cuenta que muchas de las imágenes que yo tenía, ellos también las repetían en su propio álbum familiar. Entonces me pareció interesante cómo en esta cultura de las imágenes, aunque más bien se repiten como ciertos estereotipos en la forma en que se construyen y se mantienen la imagen. Y además apelo al álbum familiar, que es un álbum familiar físico, es decir, que es una fotografía que existe como materia en el mundo, que es el álbum familiar previo al año 2005, ¿no? En donde hay unas cuestiones con la técnica en ese momento, que las personas en general podíamos tener mayor acceso a la técnica en cuanto a la captura, pero no en cuanto al revelado, es decir, tenemos 24, máximo 36 tomas, si no estoy mal, y estas eran casi que sagradas, es decir, no importaba si habían salido bien o mal, eran imágenes que se conservaban porque conservaban la memoria de las personas. Entonces me interesó mucho estas imágenes y cómo en cierto sentido mostrarlos en pintura a través de un acto de transformación, se podían volver anónimas, pese a que el modelo o estas están tomadas de imágenes particulares, podían pues ser tomadas por cualquier espectador como suyas, ¿no? Entonces, eso fue una parte. Y la otra parte, la parte del mueble o de este mueble a la cena, justo sucede en la metáfora entre el álbum como resguardo de la memoria y la alacena como resguardo del sustento de una familia, ¿no? Entonces, desde esos ejes principales empecé a plantear este trabajo, que en total tiene 9 piezas pictóricas y va a tener similares en cuanto a mobiliario. Y sigue siendo un trabajo en proceso, incluso en expansión, que es lo que me parece más poderoso, que hasta ahorita tiene este estado, pero puede ser incluso mayor. Uh-huh. Y pues, para ver allá.
Ya, muchas gracias, Hernán. Buenísimo. Bueno, se me olvidó decir que vamos al final, a la mitad, digamos, de este encuentro, vamos también a socializar algunos de los puntos de vista, ya pensando en el conjunto y también en algunas ideas que se han vertido por acá. Entonces, bueno, vamos ahora a darle la palabra entonces a Rocío González Rosas. Si nos quieres, por favor, Rocío, presentar tu trabajo y tu proceso. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Rocío, soy chilena, cursé la maestría en el ámbito de escultura y estoy presentando 3 piezas en la exposición, que no sé si las podemos ver, que son, bueno, 2 corresponden a fotomontajes y a una escultura en cerámica. No sé si será posible visualizar la expo. Sí, la estamos viendo ya ahora en pantalla. Va, gracias. Bueno, y estas 3 piezas forman parte de la investigación que yo he estado realizando desde que llegué a México, pero obviamente esto comenzó antes. Yo, antes de trabajar en escultura, trabajé por muchos años en fotografía. Entonces, eso es algo muy importante como previo a esta investigación, y también un hecho, y es que en mi país hay un grupo de artesanas en un pueblo, en la zona centro-sur, que trabajan con una fibra vegetal mexicana, que es el ixtle. Entonces yo hace muchos años había comenzado a investigar en torno a esa fibra y me vine en primera instancia con esa intención, con la intención de generar vínculos entre las artesanías de México y Chile. Sucede que cuando llego al DF en 2019, en agosto, a los pocos días de estar acá, es la marcha feminista del 16 de agosto donde se raya el ángel de independencia. Y bueno, yo tenía, como ya dije, esta idea previa de generar vínculos, pero me voy dando cuenta rápidamente que esos vínculos tienen más que ver con asuntos sociales, históricos, que materiales, que era lo que yo venía pensando respecto al ixtle y a técnicas específicamente. Entonces ahí mi trabajo se empieza a transformar y comienzo como a visitar el monumento, a conseguir fotografías, y se empieza también a transformar como la base conceptual de toda la investigación. Entonces comienzo en ese primer semestre, que todavía era presencial, la construcción de esta escultura, que todavía no podemos ver, pero es una escultura que está inspirada en el ángel de la independencia, y que al igual que los otros trabajos que también son parte de la muestra y también de otras piezas que quedaron fuera por temas de tiempo, tiene que ver en primer lugar con una resignificación de simbologías y de imágenes que son de herencia colonial. Por eso está la cerámica talavera muy presente, pero también están, por ejemplo, los rayados de los muros, porque, bueno, como podrán ver en la muestra, es un trabajo muy sincrético, es muy barroco. Entonces, mi plan siempre fue como que no hubiese una jerarquía en cuanto al estilo, ni a los temas, y que fuese algo como que se mostrara así con todas estas dimensiones, ¿no? Como claro, como ahí se ve, como la cerámica talavera, que es parte de la torre, los rayados, que son exactamente los mismos que quedaron en el ángel hasta hace poco, porque lo limpiaron, hace muy poquito pasé por ahí y lo limpiaron, y lo mismo en las fotografías, que fueron, esas las hice este año, y que fueron a partir, esa que se está viendo en este momento, era la fachada del Sanborns, que está en Madero. Entonces, eso fue el día 8 de marzo del 2021, que tomé esa fotografía, y luego lo que hago en el fondo es como en Photoshop superponerla con un marco dorado, y es una serie de como yo le llamé, patrimonios enmarcados.
Entonces, todo mi trabajo va de esto, va de un cuestionamiento. Más bien intento plantear esas preguntas como qué se debe preservar, por qué. Entonces, por lo tanto, mi obra está muy conectada con asuntos sobre la memoria, con lo femenino. Esa, por ejemplo, la otra pieza, que se llama Art de Talavera, es un manicure al estilo de Talavera de la Reina también. Entonces, nuevamente, y con la cerámica quebrada, que también es parte de la escultura, un poco como en romper el patrimonio mismo y cuestionarlo y decir, bueno, ¿por qué es patrimonio? Si esto es una herencia foránea, si no pertenece a México, y etcétera, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que estoy mostrando ahora en esta exposición. Ya, muchas gracias, Rocío. Buenísimo. Ya tendremos Gracias. ahora forma de platicar algunas cosas y algunas impresiones también que me gustaría colocar acá. Pero antes de eso, presento ahora a Gustavo Mora Pérez, que nos va a presentar parte de su proceso creativo y la obra expuesta. Gustavo, por favor. Hola, gracias César. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y de estar aquí comunicándonos y pues por esta excelente exposición. Además, bueno, en estos nuevos formatos, ¿no? Pero también me parecen muy interesantes. Si me permiten, me gustaría compartir un poco la pantalla para mostrar como los antecedentes de mi proyecto, que es... aquí, nada más un segundo, por favor. Parece que ahí está. Bueno, el título de mi investigación es Interpretación gráfica contemporánea de paisajes naturales y urbanos con elementos visuales de la cultura popular mexicana con el concepto de dualidad en la producción de gilografías en color apoyadas con serigrafía. Pues mi tutora, la maestra María Eugenia Quintanilla Silva, es quien me sigue apoyando en la investigación. Como unos aspectos generales, pues es un proyecto de investigación-producción que incluye 2 series de grabados, una es titulada Viento y Tizne y la otra Trayectos de Asfalto. Pues presento antecedentes del paisaje en general, de los siglos XIX y XXI, básicamente, bajo el concepto de la dualidad, que es lo que permea las obras y que incluyen elementos de la cultura prehispánica bajo el concepto de vida y muerte. Y me enfoco en el uso de la calavera, ¿no? de este elemento visual, como una imagen icónica que forma parte de la cultura popular en México. Y en cuanto a la producción directamente, los grabados fueron realizados bajo la técnica tradicional del grabado en madera o la gilografía, y también incluía la serigrafía como una técnica más moderna. Y bueno, inicialmente el grabado en madera fue la primera opción, bueno, dado que vengo desarrollándolo en los últimos años. Entonces, pero tuve ya la oportunidad de integrar al inicio de la maestría, todavía con clases presenciales en el primer semestre, pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Estando ya en la escuela, en las instalaciones, pues usar el taller que tenemos, ¿no? Así, padrísimo, así genial, con todas las comodidades. Y entonces me quise ahí adentrar más al uso de la serigrafía. Entonces también fue con la intención de enriquecer, ¿no? el proyecto y también de combinar los dos medios. Y entonces se expandió, ¿no? Siento que enriqueció el proyecto porque pues nunca los había combinado de manera consciente estos dos técnicas, ¿no? Y como decía, hice 2 series, una se llama Viento y Tizne, que se refiere al paisaje natural, y me enfoqué, me enfoqué a la imagen del volcán Popocatépetl. Y la otra se llama Trayectos de Asfalto, que está referida al paisaje de la Ciudad de México. Entonces, estas son unas imágenes como de calaveras que fui tomando a lo largo de la investigación, y desde el principio estuve haciendo pues, mis visitas a la calle, saliendo al campo también, pero me di cuenta, bueno, sobre todo en el medio urbano,
encontré pues una vasta, así tengo un archivo así que llené de, bueno, tengo así múltiples imágenes sobre la calavera, ¿no? Y que pues las tenemos tan impregnadas, ¿no? Tan de repente inconscientes, pero con múltiples representaciones, desde lo artesanal, como es el arte popular, hasta lo más cotidiano, de representaciones muy, muy simples, pero que obviamente que es una representación que traemos muy, pues muy metida, ¿no? En la mente, así como mexicanos. Y también hice, bueno, este ya es parte del proceso de, bueno, también hice otro archivo, bueno, ahorita no incluí imágenes, pues sobre la ciudad y también vistas del volcán Popocatépetl. Y estos ya son algunos bocetos, algunas ideas preliminares como de la práctica del dibujo, pues son técnicas muy tradicionales de tinta, lápices de colores, que fui de manera muy general conceptualizando en mi cuaderno de dibujo y que después ya los fui enfocando a ideas más formales. Y bueno, ya aquí están las imágenes que me gustaría que las viéramos mejor en la exposición, que me parecen magníficas. Y sobre el proceso creativo, bueno, el proyecto inició básicamente estando fuera de México, pues yo estaba viviendo en Estados Unidos y después de un tiempo me di cuenta que empecé a hacer muchas calaveras, no sé si saqué a relucir mi parte pues, mexicana y con todos los elementos con los que siempre hemos pues, convivido, ¿no? Y de repente empecé a hacer una serie de calaveras que pues no las tomé tan conscientes hasta que las fui como formando. Y en una exposición que iba a participar en San Francisco, California, pues de repente saqué todos los grabados porque fueron a ver mi obra y me di cuenta que había muchas calaveras. Entonces yo dije, pues algo tengo que hacer, ¿no? O qué está pasando, ¿no? Y entonces entró esta idea como de, pues un poco la añoranza también por el lugar y bueno, todo esto estando fuera, que como comencé a recurrir, ¿no? Como a estos elementos, pues muy de nuestra cultura. Y bueno, yo que soy originario de Puebla y que pues vivimos entre el volcán, entre la Ciudad de México, estando el volcán, pues siempre desde niño tuve este acercamiento a la montaña, ¿no? Entonces, se dieron diferentes elementos que fueron conformándose para lograr las imágenes entre todo este pasado muy, pues muy evidente, ¿no? También en la Ciudad de México, en el centro histórico, con todas las ruinas prehispánicas, mis viajes por el volcán, en fin. Y luego esta como toma de distancia, por así decir, con esta estancia afuera, pues me hizo así como reformular y al final producir estas imágenes, ¿no? Que se fueron dando durante la producción de la maestría. También me gustó estos elementos, bueno, estas tres obras, esta que tenemos aquí enfrente se llama Ceniza, pues me gusta mucho este lenguaje directo, pues el título es muy, muy simple, me gusta mucho esto de las técnicas, la técnica tradicional de la madera, pero también este elemento, este recurso que he estado utilizando, que es el color, y bueno, pues dado que hay una tradición muy profunda también en la gráfica desde el siglo XIX en Japón y todos estos elementos estéticos, pues me interesó como hacer también mi versión, ¿no? Mexicana, ¿no? Así como Hokusai y Hiroshi hicieron eh, pues sus series sobre el volcán del Monte Fuji, pues yo quise hacer mi volcán Popocatépetl. Entonces, pues fue una experiencia muy interesante hasta que comenzó la pandemia, que se intensificó todo, pues tuve que resolver estas cuestiones técnicas que finalmente pues, se resolvieron a bien. Pero también durante el proceso pasé por diferentes situaciones, pues como todos, eh, con ciertas carencias en mi caso, y además con este fantasma, ¿no? De la muerte. Y luego también tuve momentos muy, muy pues, profundos, ¿no? De, de estar siguiendo haciendo, estar trabajando con un tema, pues que al final sí es inevitable esto de las calaveras, hablar de la muerte justo en la pandemia y luego que ya no era tanto una ficción, ¿no? Entonces sentí realmente una confrontación, ¿no? Al estar en plena pandemia produciendo estos trabajos aislado de algún modo
y todavía estar viajando, en fin, con diferentes aspectos personales bueno, que al final yo creo que esta experiencia nunca se me va a olvidar, y bueno, a todos también, ¿no? En estas dos imágenes que están presentando, la del lado, bueno, la del perro, del Xoloitzcuintle, pues es un mítico, ¿no?, animal que nos va a transportar al Mictlán. Entonces también las imágenes tienen mucho de los mitos, ¿no?, del mundo prehispánico, y estos círculos, por ejemplo, también de ciertos símbolos, ¿no?, desde con toda la combinación de las épocas prehispánicas, la conquista, en fin, de estas tumbas, ¿no?, que tenían estas argollas, de estas lápidas, ¿no? Entonces me gusta mucho esta imagen de estos círculos, como muy con esta idea como mortuorio, ¿no? Y bueno, hay otros elementos en la otra serie también que, bueno, que ahora no se presentan, sobre la ciudad, como lo es el rayo, por ejemplo, y como estos elementos que tienen que ver como con una especie de tensión entre la vida y la muerte, como es el tema, bueno, de lo que trato de hablar de la dualidad. Y precisamente bueno, viviendo ahora esta época de pandemia, pues vivimos como en esta tensión, ¿no?, permanente. Y me parece que en mi proceso creativo, pues han significado mucho, ¿no? Este tema también del volcán, que siempre está latente, de pues, saber cuándo va a explotar o no explota. Entonces siempre hay una tensión ahí continua, ¿no? Y yo creo que pues desde esta mirada un poco existencial, por así decir, pues es como pues un depositario, ¿no?, hay de diferentes ideas que pues van surgiendo, ¿no?, desde estos tiempos que estamos viviendo. También fue muy interesante integrar la serigrafía. Pues es una técnica que aunque la aprendí desde la licenciatura, pues la verdad casi no la ocupaba y se me hizo una gran oportunidad de combinar esos elementos. Entonces expandí más mis posibilidades, aparte también ya en procesos técnicos muy particulares. Por ejemplo, la medida de estos grabados no tienen márgenes, ¿no?, como tradicionalmente se hacen. Entonces están realizados bajo conceptos de la estampa contemporánea, de la imagen sangrada, el uso de color. Las ediciones son variables, ¿no? Son ediciones muy cortas, de 3 a 5 grabados por imagen, pero cada grabado es diferente. En fin, hay diferentes variaciones de color, y yo creo que eso enriqueció mucho el proceso creativo. Bueno, es lo que podría decir hasta este momento. Gracias. Ya, muchas gracias, Gustavo. Buenísimo, pues hay todavía otra pieza de Hernán Alfonso, pero que le pido que ahora que hagamos el intercambio, digamos, de visiones, también hable un poquito de ella, para no tardarnos en de nuevo hacer el recorrido y tal, porque Hernán envió digamos, el grupo que corresponde a esta visión familiar o de los álbumes familiares, y otra pieza que tiene que ver más con una mitología, digamos, recuperada de la iglesia y su visión particular de ella. Pero bueno, entonces aquí querría abrir la conversación preguntándoles de inicio, bueno, más bien diciendo que de inicio la manera en la que las piezas, digamos, entraron en este núcleo o en esta sala, tuvo que ver con un poco la recuperación de la memoria como forma para hablar de este asunto de la comunidad y la posibilidad también de lo comunitario en términos prácticos, ¿no? Aludiendo un poco al texto de inicio, donde Bataille dice que, digamos, la comunidad se aleja normalmente de lo social, que es distante de lo social, que podría ser paradójico porque cualquier sociólogo diría, bueno, una comunidad también es una cierta sociedad, pero entonces en este ánimo combativo batailiano, él dice, no, el deseo de un paraíso perdido, es decir, de la recuperación de la comunidad, tiene que ver con un rollo bíblico. Bueno, entonces, tampoco se trata de colocar las cosas en términos de pura negatividad, sino que finalmente también hay una pugna del arte, de muchos otros procesos también, digamos, de muchos otros campos, por mejorar lo social y por presentar formas, visiones que revivifiquen la participación pública,
la memoria, las formas de transmisión no convencionales, ¿no? Es decir, las formas de transmisión no cooptadas necesariamente por el Estado, o digamos, o el gobierno, para no colocarnos en estos términos, porque el Estado en realidad también, estas son operaciones de Estado, ¿no? Pero sí las determinadas fórmulas en las que, digamos, las hegemonías regulan lo social, y entonces hay cierto deseo de ruptura, sobre todo en el arte. Y entonces, una de las premisas para esto fue conjuntar estas piezas. Bueno, por un lado, el cuestionamiento de lo familiar, por otro lado, la recuperación de la memoria de sucesos recientes, en el caso de la obra de Talavera y la intervención directa, y en el caso de Gustavo también desde el punto de vista de la recuperación un poco de los mitos, de la mitología frente a estas lógicas. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Es una pregunta general. ¿Cómo ven ustedes su trabajo en ese contexto? ¿Cómo lo colocarían como parte de una memoria de algo que podría visibilizar ciertos lugares vacíos que hay que llenar de algún modo? No sé si es claro un poco la provocación, la pregunta. Bueno, no sé si pudiera empezar. Pues a mí me parece muy interesante esta selección. Bueno, ahora obviamente en este contexto de la curaduría que hiciste, me parece muy interesante este concepto de la memoria. Y además mantiene como, es como precisamente a partir de la memoria, yo creo que estos elementos pues en esta época, ¿no? Tan álgida, ¿no? Que estamos viviendo en cuanto a lo social, pero también es importante, bueno, no sé, ahora que mencionas en cuanto a mi obra, la recuperación de los mitos, pues todo tiene una conexión como muy visceral, ¿no? Como que nos remite precisamente a esto pues de la fuente de lo humano, ¿no? Así de lo primigenio, ¿no? Como de lo arcaico, ¿no? Porque siempre está ahí y pues también representa un choque con el tiempo contemporáneo, ¿no? Con todos estos, los sistemas, ¿no? Que estamos viviendo, bueno, en los que nos movemos y pues bueno, somos precisamente pues consecuencia, ¿no? Que están ahí por eso las obras visuales, ¿no? Entonces yo creo que pues se pueden ver así como bueno, me gustaba mucho la exposición, bueno, la selección, bueno, bueno, ahora sí que es un poco raro que yo esté incluido, pero sí como eh, este espíritu, ¿no? Así como pues muy humanista, ¿no? Ya. Y voy con Rocío para preguntarle directamente sobre esto, porque me interesó mucho su trabajo desde el punto de vista también de la fragmentación, y algo que siento que unía también su trabajo con alguna propuesta, la propuesta de Hernán, es el barroco y el cuestionamiento de lo barroco, ¿no? Es decir, el barroco latinoamericano está ahí colocado también de una manera provocadora. Y entonces, a mí me interesa mucho también el tema del fragmento, de la ruina, y entonces me parece muy interesante su trabajo. También hay algo parecido al palimpsesto, ¿no? Es decir, la Talavera como una memoria de una América herida, claramente, porque pues es el barroco el que irrumpe en las Américas para colocar, digamos, sus monumentos y su nueva concepción del mundo, y al mismo tiempo esta negación del barroco, o en el caso del Ángel, también colocarlo en este mismo registro del barroco, y también desde un punto de vista de una independencia que puede ser cuestionada, muy bien cuestionada, desde la recuperación, digamos, la preservación del patrimonio, como muy bien decía, y la preservación de una memoria, digamos, muerta, frente a la activación de una memoria viva y en pleno proceso. Y entonces, bueno, ¿cómo ves, Rocío, este trabajo desde esta perspectiva, desde la recuperación del fragmento, como quizás una posibilidad de generar una comunidad amplia, pero sí una discusión, digamos, como un contradispositivo crítico que permita hacer esta discusión? Sí, César, creo que un poco lo que acabas de decir
es en parte como lo que he intencionado con estos trabajos. Y también lo veo un poco en el trabajo de tanto de Gustavo como de Hernán, en el sentido de que también estamos en la UNAM, estamos en México, somos casi todos los estudiantes que estamos ahí, venimos de diferentes partes de Latinoamérica, y creo que si vamos a hablar de memoria, o sea, como que nos vamos a meter siempre en temas complejos, porque evidentemente ha habido un desgarro, ¿no? O sea, una pérdida de la memoria. Y en relación con eso, creo que sí, mi trabajo es muy directo, pero un poco pensando en esto, en el título también de la sala que nos reúne, tiene que ver con la posibilidad de generar las instancias de encuentro y de generar diálogos, de propiciar diálogos en torno a estos problemas que evidentemente no están resueltos. O sea, yo veo en el trabajo de mis compañeros también como esa intención por subrayar la identidad, sea personal, sea más colectiva, en mi propio trabajo también. Y eso quiere decir que es una problemática vigente, lo de nuestra identidad. Entonces, creo que sí, en mi caso personal tiene mucho que ver con eso, con un poco asumir, ok, nos han vendido una historia que es esta historia de la modernidad, ¿cierto? Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy mujer, o sea, yo no formo parte de ninguna historia, y eso lo tengo clarísimo. De hecho, hay un libro de Marcela Lagarde, que es un libro muy citado, que es Los cautiverios de las mujeres, en donde ella habla del concepto de modernidad y nombra a una revolucionaria francesa a la que guillotinaron por escribir la misma declaración de derechos del hombre, pero de la mujer, copiando textual exactamente el mismo manifiesto. Entonces, cuando tú ves eso y dices, a ver, desde la base, si vamos a pensar que la historia de Latinoamérica comienza, ¿no?, con la llegada de España, ya de base sabemos que las revoluciones, por ejemplo, independentistas, nunca incluyeron a las masas subalternas del continente. Entonces yo asumo eso, entiendo que no formo parte, entiendo que tengo herencias culturales físicas, sanguíneas incluso, de impronta indígena, también de impronta europea, etcétera, etcétera. Entonces un poco mi trabajo va en esa línea, en querer como poner sobre la mesa esos asuntos y conversarlos, que creo que es lo mismo que pasa cuando en el 2019 rayan el Ángel de la Independencia y lo primero que aparecen es a defender el patrimonio, cuando el primer patrimonio son las mujeres que dan vida, ¿no? Son la humanidad misma, los niños, los niñes. Entonces, sí, creo que sobre todo también pensando en las épocas en que vivimos, en donde esta dualidad, ¿cierto?, con la vida y con la muerte está tan presente, se hace súper urgente al menos dialogar sobre estos temas y luego, ya si podemos hacer obra con ellos, mucho mejor, porque creo que propician justamente eso, ¿no?, como la posibilidad de lo imposible o de lo que no está hecho, al menos. Totalmente, Rocío. Sí, sí, me parece que además que hace parte de yo diría, una cierta tendencia de artistas feministas o que tocan temas desde el feminismo, que están haciendo esta documentación que me parece súper importante en este mismo registro que tú comentas. El diálogo justamente con otra de las artistas incluidas en este núcleo de Yolanda Benalba, y también un poquito también haciendo juego con Claudia García Calderón, tiene que ver con este registro justamente de esta memoria negada, y entonces, ¿qué se puede hacer frente a un dispositivo? Se pregunta por allá Agambin, sino crear otro dispositivo, pero eso es muy difícil, y entonces lo que en todo caso, porque implica como una superación del dispositivo, pero en todo caso esto yo lo veo como contradispositivos, es decir, ya tenemos un dispositivo determinado y entonces estas figuras, estas lógicas generan contradispositivos en donde se pueden crear o realizar este tipo de discusiones y ponerlo sobre la mesa, que me parece lo más importante, ¿no? No solo la pieza, digamos,
inhabilitada en una exposición, es decir, en un archivo muerto, diría Derrida, sino en la activación de ese archivo, es decir, regresar el archivo, la discusión a las calles, ¿no? Y un poco ahí veía también un cruce con el trabajo de Hernán, porque Hernán está colocando, digamos, el registro de su propia familia desde un cierto conservadurismo, diría yo, incluso desde el punto de vista matérico, es decir, plástico, es decir, él va a la pintura realista directamente, pero me parece que era un cruce interesante desde las pulsiones, desde una masculinidad, lo coloco en ese registro, desde una masculinidad que también está revisando sus propios mitos familiares y su propia pertenencia a un determinado grupo que conserva cierta manera de organicidad familiar o de organicidad común, no diría yo comunitaria. El principio de la familia debería ser comunitario y sin embargo la propia familia niega la comunidad en una productividad de entorno institucional, diría yo, pero entonces los cuestionamientos a este tipo de mitos pues se ven tanto en su serie de la familia, como me parece también en esta obra única que también nos envió, que tiene que ver con la recuperación de una mitología religiosa. Entonces, Hernán, ¿qué nos puede platicar sobre eso? Pues mira que, hablando, bueno, con lo que acaba de decir Gustavo y lo que dijo Rocío, se me viene a la cabeza que sí estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen, pero yo voy en esta idea de romper mitos de la modernidad, que es muy propio del arte contemporáneo, de los temas de lo contemporáneo. Yo, cuando empecé a plantear estas obras, el primer mito de modernidad que quería romper era el mito del nacionalismo, de hecho, como estas ideas justo de las mitologías nacionales. ¿Y a qué me refiero? A que, y ahí lo escucho un poco a Gustavo, y es algo que todavía lo tenemos en la lengua, muchos, es decir, estas imágenes que surgen desde un cierto arte nacional, ¿no? Como, no, sí, esto es arte de tal lado, arte de tal otro, ¿no? Y justo lo que yo pienso es que, y justo porque me interesó estas imágenes, es su repetición dentro de una comunidad más grande, es decir, como las imágenes que uno considera íntimas son realmente imágenes pues que se repiten, ¿no? Imágenes que se pueden encontrar en casi en cualquier lugar. Eso por un lado. Por otro, justo lo que dices de volver a este arte, bueno, a esta pintura más convencional, a esta pintura que es óleo sobre lienzo, por ejemplo, en esta obra que si le das clic y lo presionas y ves la obra al completo, esto que es la de Santos para ser escuchados, esta tiene otra dimensión que es también una dimensión sonora, que de hecho podría en estos momentos compartir la pantalla y mostrar la dimensión sonora en lo que estoy hablando. Un segundito. Esto, ujú. Solo es un momentito. Entonces, ya ahí se puede ver, ¿verdad? Entonces, esta es la imagen al completo para hablar primero de la imagen. Esta imagen, como bien decías, es una especie de recuperación del barroco, más bien de las formas de representación del barroco, sobre todo el barroco heredado por artistas como Zurbarán, ¿no? Pero en esta idea de que la pintura y la pintura convencional tenía y aún mantiene esta cuestión que legitima ciertas cosas, ¿no? La pintura del barroco legitimaba cómo se debía tanto representar como adorar un santo, en este caso, ¿no? Y es algo que es pancontinental. A eso voy con lo contra de lo nacional, ¿no? En esta idea de generar comunidad, yo creo que es más las cosas que se comparten y que no vemos, no encontramos o no se dialogan que otras que las que nos separan, ¿no? O sea, yo soy colombiano, es muy interesante porque esta mesa tiene casi que los 3 puntos del continente, ¿no? Faltan los intermedios, pero digamos que tiene los 3 puntos más alejados. Y lo que me parece interesante es que, como dice Rocío, esas preocupaciones, esas cosas que aún no se han dicho, esas cosas que no se han resuelto, pues son pancontinentales, ¿no? Todavía no se pueden poner en ese cerco de la modernidad del siglo XIX, de este nacionalismo que busca decir, no, es que esto es solamente un fenómeno que sucedió acá y que por eso es nuestra identidad como individuos que hacen parte de un Estado-nación, ¿no? Entonces,
esto fue lo primero que quería salir, como nuestra herencia cultural no pertenece a la de un individuo particular de un Estado-nación, sino a la resultante de muchas influencias, tanto culturales como materiales, como de todo. Entonces, por un lado está la familia, esto antes de que les muestre acá lo sonoro, que la familia, las formas en que se condiciona la imagen, las formas en que se presenta, por ejemplo, la imagen de un niño bautizado, pues uno las puede rastrear hasta la pintura más antigua del siglo IV, en donde se muestre, no sé, una presentación de Jesús en el templo de Salomón, por ejemplo, sí, en el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, como esas formas de lo visual se han mantenido incluso tanto en el tiempo y cómo nos atraviesa y implica nuestra identidad. En el caso de Santos para ser escuchados, esto lo voy a poner un poco, a ver si se escucha, perdón un segundito, que creo que no leí para que se compartiera el sonido, ¿ya? Entonces, yo lo que quería explorar era este doble juego, tanto de la pintura convencional, pero llevada al extremo de que ella tiene algo que decir, pero cómo funciona si se le introduce estos otros medios o más bien, estas otras formas de expresión, digamos, entre comillas, más cercanas, más contemporáneas. Pues. Entonces, digamos que que es la segunda parte de esta pieza, ya lo que pretende es generar tanto un paisaje sonoro como justo cambiar la lógica en que esta imagen del santo, que en este caso son santos populares, que no son santos, digamos, legitimados por la iglesia, sino todo lo contrario, que nos salen de la mitología popular, como la gente que se acerca a ellos, en cambio de hacer que el santo los escuche, ellos escuchen al santo. Entonces, bueno, están como estas cosas que cambian. Bueno, lo dejo hasta ahí para dar como una abrebocas de lo que es. Dejar de compartir la pantalla. Pero sí, estoy totalmente, pues sí, de acuerdo con todas estas cosas que hemos estado hablando sobre cómo se crea la identidad de lo comunitario. Ya, muchas gracias, Hernán. Ujú. Bien, pues sí, me parece que ahí yo encuentro varios cruces, a veces me sorprenden esos cruces, porque en realidad son cosas que aparecen en el diálogo y en la conversación, ¿no? Porque pensaba en el ángel de la independencia y de algunas cosas que, por ejemplo, dentro del ángel de la independencia existen también los cadáveres de los héroes patrios, y había hace un tiempo ahí todavía el cadáver de los restos, pues no el cadáver, sino los restos del varón de Lampart, que es un prócer patrio incendiario a nivel extremo. Él sí decía un poco como los protestantes más radicales, digamos, o sea, de esa misma lógica totalmente negativista, que había que destrozar la cultura europea, él siendo europeo además, ¿no? Y lo han sacado esos restos de la columna de independencia, ¿no? Entonces, con esto que comentabas, Hernán, un poco tiene que ver con esta reaparición del fantasma, digamos, del cuerpo desaparecido, que normalmente la historia oficial suele colocar en la periferia y en el olvido. Y entonces, aquello que se recuerda se reactiva también, se recuerda por muchas de las vías. Lo pensaba también en términos de lo que estaba comentando Gustavo, ¿no? Es decir, la aparición de estas mitologías, de los volcanes que recuentan el mito, una mitología, la recuentan desde la modernidad también, pero desde una modernidad de algún modo tradicional, porque pues todas estas, finalmente, estas lógicas de representación también son de algún modo modernas. Entonces, somos de algún modo, digamos, subsidiarios y genealógicamente estamos en ese registro de la modernidad, pero al mismo tiempo la modernidad se niega a sí misma. Esa es la paradoja de la modernidad, ¿no? Que intentando vendernos un discurso nacionalista progresista,
niega su propio origen, y eso es lo que justamente dice Bataille, ¿no? No hay Estado que no desee un espacio, digamos, paradisiaco, que no prometa un espacio paradisiaco en el futuro, y eso es justamente la cancelación de la posibilidad de comunidad. Dice él, la comunidad solo se experimenta en el presente. No habría necesidad de hablar de comunidad si la tuviésemos frente a nosotros. Y entonces a veces pienso que nuestro deseo de recuperar comunidad es solo un deseo muy lejano, y que a veces más bien el problema de la colectividad, es decir, la colectividad puede ponerse en ese mismo registro, quizás no una comunidad así de, digamos, de bíblica, de paraíso perdido, pero sí la posibilidad de reorganizar las fuerzas colectivas. Y en este mismo registro, preguntarle, porque Gustavo ya lo comentaba y me pareció muy interesante, y aunque es una pregunta común, es una pregunta que las respuestas van variando según va pasando el tiempo en esta ruptura constante que tenemos, y entonces preguntarles a los tres el proceso creativo, digamos, en el posgrado, y la interrupción también digamos, del encuentro, cómo vivieron pues sus procesos, porque estos procesos que hablan justamente desde distintos puntos de vista sociales, diría, cómo, cómo este reacondicionamiento de lo social, este aislamiento en el que estamos, cómo lo han vivido en su proceso, y lo pregunto no nada más a toro pasado, sino cómo lo están viviendo ahora. Es decir, cuál fue ese proceso complejo para hacer la creación de estas obras, y con qué obstáculos se encontraron, y cómo lo registran ahora que las cosas, digamos, de la pandemia están empezando a cambiar un poco, es decir, el registro que tenemos de la salud, de cómo nos contagiamos, de los lugares que podemos visitar, etcétera, y aunarlo a el asunto de la exposición virtual, ¿no? Ojalá haber tenido la posibilidad de encontrarnos en una sala y poder ver las obras en físico. Y entonces tenemos que activar este tipo de procedimientos que también hablan de una adaptación de la propia institución a las propias necesidades. Pero bueno, la pregunta va para ustedes: ¿cómo ustedes se readaptaron y qué encontraron en esa readaptación mediante su propio trabajo? Quien quiera contestar. Pues si quieres comienzo yo. En muchos sentidos, aunque mi trabajo tuvo una parte muy documental, es decir, la primera pieza, más bien, la primera serie de piezas pues apelaba a este archivo que es el fotográfico, ¿no? Y pues antes de la pandemia ya teníamos todas este tipo de herramientas, más bien, herramientas tecnológicas que nos permitían, digamos, conectarnos. Mucho de este archivo yo lo pedí a mucha gente, porque yo lo que hice fue recolectar un archivo de fotografías de algún familiar análogas de un tiempo específico entre el año, más o menos finales de los años 70 y el año 2005. Muy bien, esta idea que les decía de una fotografía análoga que en ese momento era más fácil la técnica para las personas acercarse a ella en cuanto a la captura, pero no en cuanto al revelado, ¿no? Todos tuvimos, o nuestros padres tuvieron estas cámaras compactas de 24-76 rollos, y les pedía unas imágenes con unas categorías, que eran 10 categorías, y me lo enviaban por vía web, en fin. Entonces, para este proceso de la primera pieza, o más bien del primer proyecto, esa parte no fue tan complicada adaptarla. Lo complicado fue buscarle una salida porque, como bien dije, la cuestión no solamente era la pintura tradicional, que de bien o que mal ya estábamos acostumbrados los pintores y casi todos los artistas de presentar un portafolio virtual fuera Instagram o tener una página web, ¿no? Pero el adaptar una instalación, y seguramente los que hacen instalación más que yo, porque yo soy más pintor que otra cosa, de hecho, yo empiezo ya a revisar falencias tanto conceptuales y técnicas en mi trabajo, pero saben que es un problema, ¿no? Porque aunque la pintura también tiene esta cuestión de tener que experimentarla en el lugar, digamos que como es una imagen, su mediatización ya es más bien sí, su mediación por estos medios tecnológicos ya estaba hecha, ¿no? Ya estaba probada. Pues en las instalaciones es un poco más complejo, creía yo. Entonces, una solución fue justo hacer el video que está en la exposición, que es este video de render, que obviamente también es una sustitución, que es insuficiente como es todo este tipo de cosas, porque
justo como decía César, ojalá estuviéramos aquí en vivo hablando, ojalá estuviéramos viendo las obras presentes, estuviéramos participando de eso que implica la experiencia de la obra in situ. Pero a mí lo que me pareció valioso es que esto genera otro tipo de experiencias y otro tipo de dimensiones de la obra, incluso de obras hechas tan convencionalmente como el óleo, ¿no? O el óleo sobre tela. Para la segunda pieza, para la segunda, para la segunda serie, lo mismo pasa con las imágenes. De hecho, fue lo primero que hice y lo que uno puede ir montando en sus portafolios virtuales y lo que se presenta para este tipo de convocatorias, incluso cómo se presenta en la galería. Pero lo sonoro que estaba pensando desde antes, pues implicó, porque yo lo estaba planificando para que se pusiera y todavía está planificado para que se ponga, por ejemplo, en el bastidor. Acá hay una de las piezas, de hecho, esa de que la tenga atrás, ¿no? Una de las piezas de la serie, y atrás deben tener un dispositivo sonoro para que esto sirva como caja de reverberación. O sea, esa es la intención, para que el propio bastidor sea una caja de reverberación sonora. Pero, pues al tener que hacerlo por vía web, porque fue adaptar toda la web, pues se pierde un poco, bueno, se pierde esa intención con el espectador, ¿no? Ahorita que les puse un fragmento del sonido, y si se pudiera meter al SoundCloud y verlo, pues va a salir muy claro, o van a escuchar muy claro toda la pieza sonora, como fue fabricada, como fue hecha desde estos medios de edición de sonido, pero pues se pierde la experiencia en sala. Entonces, en mi caso sí estuvo esa cuestión doble, además que como comentaba con otros compañeros que sí eran de grabado o algo así, pues los pintores generalmente tenemos ya nuestro lugar de trabajo, ¿no? Que es el taller. Entonces, digamos que esta cuestión de cambiar para trabajar no fue tan difícil, ¿no? No necesitamos un tórculo, por ejemplo, que realmente es un mueble muy pesado y que si no tienes los medios, pues utilizas un tórculo más comunitario. Me imagino que Gustavo tuvo algunos problemas con esto, ¿no? Mientras que nosotros, bueno, yo como pintor y varios de mis compañeros no tuvimos ese problema. Pero sí, el problema fue que yo, y todavía terminando ya la investigación de la maestría, es que, por decirlo en este lenguaje científico, todo se queda en hipótesis, porque todavía no está puesto en público, ¿no? Lo que yo propongo, o lo que propuse como una hipótesis de lo que podría suceder en sala, va a seguir en ese sentido, en hipótesis, en intención. Entonces es muy interesante porque pasaron los 2 años y todavía no sé cómo vaya a resultar, ¿no? O sea, todavía no lo he fogueado, por decirlo así. Entonces eso es lo que me queda así como, bueno, vamos a ver qué sucede. Ya. No sé, Rocío, Gustavo. Sí, yo solamente agregar como que más allá de las dificultades lógicas, como de conseguir los materiales o de que muchas cosas quedaron encerradas en los talleres y hubo que ir a recuperarlas, o sea, como, bueno, como cosas más de logística, a mí lo que sí me pasó y que fue un poco, o sea, sentí mucha impotencia en su momento, fue que en el caso al menos con los temas que yo trabajo, que son principalmente feminicidio, violencia en diferentes, no sé, racismo, colonialismo, etcétera, todo aumentó. Todo aumentó con la pandemia y surgieron discusiones súper difíciles respecto a eso. Pasó en Estados Unidos lo del Black Lives Matter, por ejemplo. Eso fue un hito. Acá en México aumentó la violencia de género significativamente y en el mundo. Entonces, en el fondo, como más allá de las complejidades, como para conseguir los materiales o para hacer las obras, creo que fue como entender eso, ¿no? Que la cosa estaba poniéndose muy difícil en algún punto y que hay que encontrar las vías, ¿no? De generar comunidad, de seguir haciendo obra, de exhibir. En mi caso yo hago textil y cerámica, bueno, y también foto, y como decía Hernán, en mi caso también la foto soporta, ¿no? En digital, pero tener la experiencia de ver una escultura o un textil está muy, muy complicado en digital. Entonces, un poco yo creo entender también que el mundo se transformó
y que el arte por ende también le toca adaptarse y que hay cosas más importantes que el propio discurso, que la propia creación. Eso. Sí, totalmente. Ahora pensaba, según lo que decía también Hernán, que hay una parte de riesgo y que el riesgo no necesariamente es, digamos, es negativo, sino que también una parte del riesgo nos coloca en un espacio de error, de la posibilidad del error, pero también del descubrimiento. Y en ese sentido, la adaptación también implica, sobre todo desde los ámbitos artísticos, implica la reconformación de los signos, la reconformación, no reinvención, pero sí la afectación de los símbolos, de los signos. Entonces me parece importante este proceso. A veces podemos verlo, como decía Hernán también, pues me hubiera gustado foguear las piezas en un espacio físico porque estaban pensadas para eso, y además es que son muy matéricas en este sentido de lo formal, pero eso implica también reconsiderar las formas de presentación, no sin renunciar pues al entorno al que estamos aún acostumbrados, y espero que no nos desacostumbremos, aunque ya nos estamos desacostumbrando un poquito, al entorno social directo, porque ahora estamos en estas vías de transmisión. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Sí, pues también coincido con todos ustedes y en mi caso en particular, como comentaba Hernán, pues sí esta problemática del grabado, pues que siempre la prensa nos reúne, ¿no? A los impresores, pues es un acto así comunitario, ¿no? Totalmente. Y pues sí, dada la circunstancia, la verdad tuve yo fortuna de reconstruir mi taller con muchos esfuerzos, muchas complicaciones también. Entonces me tuve que regresar aquí a la ciudad de Puebla y luego también estuve viajando a Estados Unidos, pero por cuestiones familiares también. Pero sí fue muy complicado porque también, bueno, se me descompuso mi prensa, que fue así todo un acabose porque me atrasé en un punto. Y después vino ya lo peor, ¿no? En la familia, como varios decesos por la enfermedad. Entonces, y luego yo hablando con más aventurados a salir y toda esta cuestión como relativamente más tranquila, creo que estamos regresando a cierta normalidad, que nunca va a ser lo mismo, pero sí, como decía Hernán, también queda todo en esta cuestión como hipotética, ¿no? Bueno, en esta hipótesis, ¿no? De que pues no se ve la obra, no hay este contacto, bueno, el grabado, ¿no? Que el taller siempre está, todos estos procesos muy matéricos, ¿no? De los olores, los materiales, en fin, eh, pues la convivencia, ¿no? Con el grupo, en fin, que aunque sí estamos conectados vía así remota, pues siempre es otra experiencia, ¿no? Pero bueno, sí hago también como, también mencionaba Hernán, sí, pues que se va reinventando, ¿no? La cuestión, ¿no? Y estamos en otra realidad. En lo personal, pues yo creo que todavía no me adapto, obviamente yo creo que muchos, ¿no? Pero porque también esta cuestión del grabado, en mi caso, es pues muy significativa, ¿no? Para mostrarse y para, pues, disfrutarla, ¿no? También. Pero yo creo que, pues la verdad tengo como expectativas positivas, o sea, a pesar de lo que estamos pasando, y yo creo que en un futuro próximo podemos organizarnos de otro modo, ¿no? Ya, pues muchas gracias. Pues estamos llegando al final de esta sesión. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, de verdad, Rocío, Gustavo, Hernán, por sus comentarios, por haber participado. No sé si quieran agregar algo también, si se les quedó ahí algo en el tintero o que piensen en función a lo que hemos dicho ahora. También adelante. Si no, pues podemos dar por ir concluyendo la sesión. De nuevo agradecerles, también agradecerle mucho a Julio Sornio, a Luis Portugués por todo el trabajo que hay detrás de esto. En realidad es también los chicos que hicieron el modelado de las galerías. Hay un esfuerzo grande atrás de esto, digamos una experiencia también explícita, por supuesto, pero me parece que, bueno, pues al final esta exposición que, insisto, pues hubiera sido muchísimo mejor poderla tener en las salas ahí de San Carlos o donde suelen hacerse,
pues bueno, de algún modo ha resultado una experiencia, un experimento. Evidentemente también las lógicas curatoriales y las lógicas museográficas se están poniendo en cuestión. Digamos que la representación directa de estas salas, pues me refiero a la representación de este tipo de salas como si se tratara de un videojuego y que intenta simular un caminar directo, irán modificándose. Me encantaron los pajaritos que van volando por ahí, las rocas, que lo que hace es una obra adicional. Me parece que también hay una pieza en sí misma en este modelado que a veces se suele, digamos, saltar o dejar de lado, y que no en el entorno directo, y que aquí se ve que no es así, que tanto la arquitectura, la museografía, todo el trabajo que hay detrás de una puesta, digamos, museográfica, pues tiene también que ver con el tipo de representación. Entonces, insisto, pues aún estamos en espacios en donde intentamos imitar aquello que estamos no dejando atrás, afortunadamente, pero sí dejando un poco de lado, o menos en el centro de nuestra preocupación, salir, ir a un espacio. Ahora resulta todo un riesgo ir a una presentación de un libro, o no sé, o estas cosas que solíamos hacer. Yo ya me he arriesgado a hacerlo, y luego pues ya uno no sabe si dejarse el tapabocas y quitárselo, nada, ¿no? Y al final regresamos a la socialización de manera muy rápida, y ya, digamos, en las cervecitas posteriores a las presentaciones, a las inauguraciones, pues ya uno se quita el tapabocas y dice, bueno, ya que sea lo que sea, y de todos modos comienza a recordar todo lo que hemos tenido que sufrir en este año y medio de reclusión, todas las pérdidas terribles que hemos tenido, y sin embargo no es suficiente, eso no es suficiente como para que lo social nos llame. Entonces, es ambivalente la lógica aquí, es decir, es una lógica de riesgo, y tenemos que reinventar la forma de colocarnos en el espacio social y seguir haciendo intercambios significativos. Y bueno, por ello, pues agradecerles a todas, a todos ustedes, pues la presencia. Y bueno, recordar que estas mesas siguen, vamos a seguir conversando sobre los otros dos núcleos. El siguiente jueves no tendremos la sesión porque, bueno, nos toca el puente. Entonces, la siguiente mesa, que corresponderá al núcleo 2, no será el 16 de septiembre, sino el 23 de septiembre. Entonces, bueno, invitarles a que nos acompañen también en la visita a esas mesas. Y pues nada, un abrazo muy fuerte a todas, a todos, y bueno, pues seguimos en contacto y seguimos conversando. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igual, abrazo. Abrazo.